¿Alguna vez has sentido que lo perdiste todo? ¿Has experimentado el peso del abandono, la traición o el silencio de Dios en medio del dolor? La Semana Santa no es solo una historia antigua, es tu historia, es mi historia, es la historia de todos los que han sido heridos y aún continúan esperando la redención. Únase a mí en este viaje por lo que sucedió en Jerusalén hace más de 2000 años. No fue el final, fue el comienzo de la esperanza eterna. Y hoy tú también puedes encontrar sentido, consuelo y vida, donde muchos solo ven la muerte. Antes de comenzar esta poderosa historia, los invito a suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te transforme la vida. Y deja esta frase en los comentarios. Gracias, Jesús, por no rendirte en la cruz. Repite esta frase en los comentarios, porque al hacerlo ayudarás a que esta palabra llegue a muchas más personas que necesitan escucharla hoy. 1. La entrada triunfal a Jerusalén. Todo empezó un día soleado, cuando Jesús decidió subir a Jerusalén por última vez. Sabía lo que le esperaba. Sabía que la cruz se acercaba, pero aún así caminó con determinación. No fue un viaje cualquiera. Fue el cumplimiento de una antigua profecía. Antes de entrar en la ciudad, Jesús envió a 2 de sus discípulos a un pueblo vecino con instrucciones muy específicas. Ve al pueblo de enfrente y al entrar encontrarás un burrito atado que todavía nadie ha montado. Desátalo y tráelo. Los discípulos se fueron y tal como Jesús les había dicho, allí estaba el burrito. Lo desataron y lo llevaron ante su maestro. Entonces pusieron sus mantos sobre el animal y Jesús montó en su caballo. No eligió un caballo de guerra ni un carruaje lujoso, sino un burro, símbolo de paz y humildad. Mientras se dirigía hacia Jerusalén, una multitud comenzó a reunirse. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos salieron a la carretera. Muchos extendieron sus abrigos en el suelo, formando una alfombra improvisada. Otros cortaban ramas de palma y las agitaban con alegría. El ambiente era festivo, pero también algo sagrado. Gritaron a todo pulmón, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Los corazones latían salvajemente. Algunos lo habían visto resucitar a Lázaro. Otros habían sido sanados por su palabra. Muchos simplemente tuvieron la sensación de que algo celestial estaba sucediendo. Toda la ciudad estaba temblando, pero entre la multitud los fariseos miraban enojados. No podían soportar ver cómo la gente llamaba a Jesús Rey. Entonces se acercaron a él y le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Jesús les respondió con firmeza, «Os digo que si callaran, las piedras gritarían». Mientras tanto, Jesús seguía avanzando, acercándose a cada paso a Jerusalén. La multitud celebró, pero él llevaba un peso en el corazón. Esta no fue una entrada triunfal al trono, fue el comienzo de su viaje hacia la cruz. El pueblo esperaba un libertador político, alguien que expulsara a los romanos. Pero Jesús vino para liberarlos de algo más profundo, el pecado y la muerte. Entró como rey, pero un rey dispuesto a morir por amor. 2. Las lágrimas de Jesús por Jerusalén. Mientras Jesús se acercaba a la ciudad santa, todavía montado en el burrito, la agitación de la multitud se mezcló con un silencio profundo que comenzó a crecer en su corazón. A lo lejos aparece Jerusalén, majestuoso, lleno de historia, la ciudad del gran rey, pero también la ciudad que tantas veces había rechazado a los profetas enviados por Dios. Jesús se detuvo por un momento. Observó la ciudad desde lo alto, desde el monte de los olivos. Todos esperaban que sonriera, que se regocije con la ovación, con la bienvenida triunfal. Pero no. En cambio, Jesús comenzó a llorar.
No eran lágrimas de miedo, ni la derrota. Eran lágrimas de amor y alegría. Con voz quebrada, mirando hacia los muros dorados de Jerusalén, Jesús gritó: «Oh Jerusalén, si tan solo en este día entendieras también lo que puede traerte paz, pero ahora está oculto a tus ojos». Viajó por los desiertos, caminó entre la multitud, curó, enseñó, amó, todo para darle vida a esta ciudad, y aún así, la mayoría no quería oírlo. Los corazones de la gente se endurecieron. Estaban esperando a un Mesías guerrero, pero no pudieron reconocer al príncipe de paz. Jesús continúa su lamento. Vendrán días en que vuestros enemigos os cercarán, os destruirán por completo, y no os dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no supisteis el tiempo en que Dios vino a visitaros. Era como si todo el cielo se hubiera detenido. El Salvador lloró por su pueblo. Lloré por lo que estaba por suceder. Jerusalén, que significaba ciudad de paz, no entendió que la verdadera paz estaba ante ella, y la rechazó. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, Jesús no retrocedió. Sabía que su misión no era escapar del rechazo, sino afrontarlo. Aunque llora, sigue avanzando. No porque fuera frágil, sino porque su amor era demasiado fuerte para rendirse. Y así, en medio de la adoración del pueblo y del dolor de su alma, Jesús descendió del monte a la ciudad. Con el corazón quebrantado, pero con una determinación inquebrantable, se acercó a la cruz, pero ella no abandonó Jerusalén, ni de mí ni de vosotros. 3. La purificación del templo. Después de llorar sobre Jerusalén, Jesús descendió del monte de los Olivos y entró por las puertas de la ciudad. Pero no se detuvo en ningún palacio ni buscó a los poderosos. Su destino era el templo, el corazón espiritual de Israel, donde la gente vino al encuentro de Dios, pero lo que descubrió no fue respeto, fue corrupción. El atrio del templo estaba lleno de ruido, animales de sacrificio por todas partes, bueyes, ovejas, palomas, y entre ellos comerciantes y cambistas regateando, contando monedas, gritando precios. El lugar que debería ser santo se ha transformado en un mercado ruidoso e inmundo. El olor a dinero y ganancias reemplazó al aroma del incienso. Todo parecía más un trato que un acto de fe. Jesús se detuvo. Sus ojos recorrieron cada rincón. El celo por la casa de su padre lo consumió. No era la primera vez que lo veía, pero ahora era el momento de actuar. Con sus propias manos hizo un látigo con cuerdas y con autoridad que venía del cielo comenzó a derribar las tablas, las monedas esparcidas por el suelo. Los pájaros volaron, los animales huyeron. Los comerciantes gritaban intentando salvar sus ganancias, pero nadie podía detenerlos. Y con voz firme Jesús declaró: «Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Estas palabras resonaron como un trueno en medio del templo. Los fariseos y sacerdotes quedaron paralizados, la gente atónita. Algunos estaban indignados, pero muchos sintieron que era justo. Este alguien, en última instancia, defendió la santidad de este lugar. Incluso los niños presentes comenzaron a cantar con alegría: «Hosana al Hijo de David». Y cuando los religiosos quisieron reprenderlos, Jesús respondió gentilmente, pero con verdad: «¿No habéis leído? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Jesús no solo limpió el templo, demostró que el reino de Dios no se construye sobre la codicia o las apariencias religiosas. La verdadera fe no se puede vender ni negociar. El corazón de Dios anhela compañerismo, no comercio. Ese día había algo más que polvo y monedas en el suelo. También ha caído la máscara de una religión vacía, y en su lugar comenzó
a brillar la luz de una fe viva y verdadera. Si esta historia te toca el corazón, no te vayas sin compartirlo con alguien que necesita esperanza hoy. Hay personas a tu alrededor que están viviendo su propio Getsemaní, y esta palabra puede ser el abrazo que estabas esperando. Tómate un descanso y envíaselo a alguien ahora, porque lo que cambió el mundo hace más de 2000 años, continúa cambiando corazones hoy. 4. Enfrentamiento con personas religiosas. Tras la purificación del templo, los días siguientes fueron intensos. Jesús no se escondió. Al contrario, todas las mañanas regresaba al templo a enseñar, rodeado de multitudes que escuchaban con auténtica hambre, pero su presencia causó malestar entre los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos del pueblo. Este hombre que hablaba con autoridad, que sanaba a los enfermos, que expulsaba demonios y que desafiaba la hipocresía, era una amenaza para el sistema religioso. No podían ignorarlo. Entonces empezaron a buscar una manera de desacreditarlo y lo enfrentaron una y otra vez. Primero se me acercaron con una pregunta reflexiva. ¿Con qué autoridad hacéis estas cosas? ¿Quién os dio esta autoridad? Jesús, conociendo sus corazones, respondió sabiamente. También os haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan y vino del cielo o de los hombres? Estaban atrapados. Si decían que venía del cielo, Jesús les respondió, ¿y por qué no lo creísteis? Y si decían que venía de hombres, temían al pueblo que consideraba a Juan profeta. Entonces ellos respondieron, no lo sabemos. Jesús respondió, entonces tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero el enfrentamiento no quedó ahí. Uno tras otro intentaron tenderle trampas. Le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César. Si una mujer tuviera varios maridos, ¿de quién sería esposa en la resurrección? Le pidieron señales. Lo provocaron con parábolas. Pero Jesús, con su divina sabiduría, respondió con verdades que penetraron en los corazones. En una de estas respuestas resumió toda la ley en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente quedó asombrada por su enseñanza. Nadie habló como él, y cuanto más lo escuchaban, más les gustaba. Pero cuanto más los denunciaba, más lo odiaban los líderes religiosos. Su deseo creció, su orgullo quedó herido, y en sus corazones el deseo de matarlo ya se estaba gestando. Jesús no tenía miedo al conflicto, porque su misión no era la de ser popular, sino revelar el corazón del Padre. Y en cada palabra, en cada respuesta, en cada mirada, dejó claro que el reino de Dios había llegado y que los primeros en rechazarlo fueron los que decían conocerlo. 5. La unción en Betania. Unos días antes de Pascua, después de enfrentarse a los monjes y purificar el templo, Jesús se retiró con sus discípulos a un lugar privilegiado, Betania. Era un pequeño pueblo cerca de Jerusalén y allí vivían unos amigos muy queridos, Lázaro, a quien Jesús había resucitado, y sus hermanos Marta y María. En esta casa sencilla, alejada del bullicio de Jerusalén, prepararon una cena para Jesús. Marta, como siempre, sirvió con diligencia. Lázaro se sentó a la mesa, vivo, presenciando un milagro que aún resuena en toda la región. Y María estaba lista para hacer algo increíble. Mientras todos comían, ella entró silenciosamente. En sus manos llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, nardo puro. Este tipo de perfume valía lo que ganaba un trabajador en un año entero. Esto no era algo común, era una ofrenda extrema. Sin decir palabras se acercó a Jesús, se arrodilló a sus pies, quebró o botella, símbolo del abandono total,
y vierte el perfume sobre sus pies. Luego, con su propio cabello, lo secó. El olor llenó toda la casa. Un silencio respetuoso invade el lugar, pero no todos entendieron lo que estaba pasando. Judas Iscariote, o el mismo que Jesús pronto traería, protestó. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? No lo dijo por amor a los pobres, sino porque era ladrón y responsable de la bolsa. Pero Jesús la defendió con ternura y firmeza. Déjala. Ella guardó esto para el día de mi entierro. Siempre tendrás a los pobres contigo, pero no siempre. Me tendrás a mí. María había entendido lo que muchos aún no habían visto. Jesús estaba a punto de dar su vida. Y con este gesto ungió el cuerpo de Salvador antes de su muerte, en el mismo momento en que Cordeiro se preparaba para el sacrificio. No fue una acción emocional, fue una expresión de amor profundo, de entrega total, de verdadera adoración. María no predicó, no discutió, no hizo ruido, simplemente le encantaba con todo lo que tenía, y esta escena quedó grabada para siempre. Jesús dijo: de verdad os digo que donde quiera que en el mundo se predique este evangelio, también se contará en memoria de ella lo que ella ha hecho. Este acto de amor de Betania contrastaba con la creciente oscuridad que se acercaba. Mientras algunos consideraban traicionarlo, María optó por honrarlo, y en este gesto el cielo se conmovió. 6. El plan de traición. Mientras el olor del perfume aún flotaba en el aire de la casa de Betania y María honraba a Jesús con todo su corazón, en otro rincón del grupo de discípulos los corazones comenzaban a oscurecerse. Judas Iscariote, uno de los 12, ya no miraba a Jesús con los mismos ojos. Algo dentro de él se había endurecido. Quizás fue la decepción de no ver a un Mesías guerrero, o tal vez simplemente había dejado que el amor al dinero le robara el alma. Judas había visto milagros, había caminado junto al Maestro, comido de su mano, escuchado su voz y, sin embargo, planeaba traicionarlo. En silencio, dejó a los demás y fue al encuentro de los principales sacerdotes, los enemigos más acérrimos de Jesús. Estos líderes religiosos no sabían cómo atrapar a Jesús sin provocar una revuelta, porque la gente lo amaba. Entonces, cuando Judas apareció ante ellos, fue como si les ofreciera la solución que estaban esperando. Y él les dijo sin rodeos: ¿qué me darán si les doy? Dijeron sin dudarlo: 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Así fue valorado el Salvador del mundo, no como un rey, sino como una mercancía, una pequeña cifra para un acto que marcará para siempre la historia. A partir de ese momento, Judas empezó a buscar el momento perfecto para entregar a Jesús, no en público, no entre la multitud. Lo haría a oscuras, en secreto. Lo haría con un beso, símbolo de cercanía, usado como señal de traición. Pero Jesús lo sabía todo, nada le sorprendió, y sin embargo no se aleja de Judas, no lo expuso, no lo rechazó, lo llamó amigo hasta el final. Porque el amor de Jesús no depende de la fidelidad de los hombres, sino de su gracia incondicional. El plan estaba en marcha, la traición ya había tomado forma, y el reloj en el cielo seguía contando cada segundo más cerca de la cruz. 7. La última cena. La noche había caído sobre Jerusalén. Las calles estaban bulliciosas a medida que se acercaba la Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos. Las familias se preparaban para conmemorar la liberación de Egipto, pero esa noche, en un aposento alto, sucedería algo mucho más profundo, algo que marcaría el inicio de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, pidió a sus discípulos que prepararan un salón para celebrar la Pascua. Obedientemente organizaron todo: el pan, el vino, el cordero, pero no sabían que esta cena sería diferente.
no solo una tradición, sino una despedida. Cuando todos estuvieron reunidos, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Miró a todos con ternura. Sabía lo que todos harían esa noche. Pedro lo negaría, los demás huirían y Judas lo traicionaría. Sin embargo, comió con ellos. Les resultó útil, común. En un momento inesperado, Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla, se ciñó la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Esos pies sucios del camino, marcados por el polvo y el cansancio. El maestro se ha convertido en un sirviente. El rey se arrodilló, y cuando Pedro quiso impedírselo, Jesús le respondió con firmeza: «Si no os lavo, no tendréis parte conmigo». Entonces Jesús volvió a la mesa, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros». Luego tomó la copa de vino y declaró: «Bebed de ella todos, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, derramada por muchos para perdón de los pecados». Nadie habló. Nadie respiraba con dificultad. Las palabras de Jesús fueron claras, pero difíciles de entender. Cuerpo entregado, matanza, un nuevo pacto. Solo más tarde lo entenderán. Fue la primera comunión, no en una iglesia, no en un altar de mármol, pero en una habitación sencilla, con un grupo de hombres imperfectos, amados por un Dios perfecto. Entonces, en medio de esta atmósfera sagrada, Jesús arrojó una bomba. «Uno de ustedes me va a traicionar». El silencio se hizo denso. Los rostros estaban llenos de miedo. Uno a uno empezaron a preguntar: «¿Soy yo, Señor?». Incluso Judas preguntó, y Jesús le respondió enigmáticamente, dejando claro que lo sabía. Pero no lo expulsó, no lo denunció. Le ofreció un trozo de pan, un último gesto de gracia. Después de esto, Judas se levantó y se fue. Estaba oscuro, literal y espiritualmente. Así, mientras el mundo dormía, el Cordero de Dios compartió su última cena con sus amigos, sellando en amor lo que pronto sería consumido en sangre. Detente un momento. ¿Qué pasaría si esta historia no fuera solo sobre Jesús, sino también sobre ti? ¿Y si esta cruz hablara de tus cargas? ¿Y si esta tumba vacía hablara de tu segunda oportunidad? No estás viendo este vídeo por casualidad. Algo en ti sabe que esto es más que una historia, es un llamado. Quédate hasta el final. Quizás hoy sea el día en que todo cambie. 8. La oración de Getsemaní. Después de la última cena, cuando ya era de noche, Jesús y sus discípulos salieron del cenáculo. Caminaron lentamente por las silenciosas calles de Jerusalén y cruzaron el arroyo Cedrón. Caminaban hacia un lugar que les era familiar, el huerto llamado Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Era un jardín rodeado de olivos centenarios, un lugar tranquilo donde Jesús oró. Pero esa noche no fue como cualquier otra. Esa noche cayó sobre él el peso del mundo entero. Cuando llegó Jesús, dijo a sus discípulos: «Siéntate aquí mientras voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, sus mejores amigos, pero ni siquiera ellos, que habían visto milagros tantas veces, comprendieron la magnitud del momento. Jesús comenzó a sentirse angustiado, profundamente perturbado. Sus palabras fueron como un grito del alma. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédate aquí y vela conmigo». Se alejó un poco, cayó de rodillas y oró. Su oración no fue ni repetitiva ni adornada. Fue sincero, doloroso, intenso. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres». Jesús, el Hijo de Dios, se estaba preparando para llevar el pecado de la humanidad. El dolor no era solo físico, era espiritual, emocional y eterno.
Sabía que pronto sería separado del Padre y le rompió el corazón. Cuando regresó con los discípulos, los encontró dormidos. Incluso después de pedirles que velaran con él, se sintieron abrumados por la fatiga. Jesús los despertó con tristeza. Así que no pudisteis velar conmigo durante 1 hora. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Oró de nuevo por segunda vez. Su grito se repitió, pero también su dedicatoria. Padre mío, si no es posible que esta copa pase de mí sin que la beba, hágase tu voluntad. En ese momento, según el Evangelio de Lucas, Jesús estaba tan angustiado que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían al suelo. El cuerpo reflejaba la intensidad del alma, y Dios, en su misericordia, envió un ángel para fortalecerlo. Pero la carga seguía siendo suya. Por tercera vez oró. Volvió por tercera vez y encontró a su gente durmiendo. La soledad era total. El Salvador estuvo solo en la batalla más dura de su vida. Entonces, con corazón firme y mirada decidida, les dijo: «Levántate, vamos, viene el que me traicionó». Y mientras aún hablaba, los faroles empezaron a brillar entre los árboles. Las sombras se movían, el traidor estaba llegando, y Getsemaní pasó de ser un huerto a tener una cruz. 9. La prisión de Jesús. Todavía estaba oscuro en el jardín de Getsemaní cuando el silencio fue roto por pasos apresurados, el ruido de espadas y el resplandor de antorchas que se movían entre los árboles. La calma de la noche se estaba convirtiendo en una amenaza. Jesús se puso de pie. Ya no estaba orando, estaba lista. El traidor estaba llegando. Judas dirigió el grupo. Lo acompañaba una multitud de soldados y guardias del templo, enviados por los principales sacerdotes y los ancianos de la ciudad. Llevaban espadas, garrotes y rostros endurecidos, pero Jesús no retrocedió. Él no se escapó, no se escondió. Judas se acercó. Su mirada evitó la del maestro. El plan era claro. El que estoy besando es este. Deténlo. Y entonces sucedió. Judas se acercó y con la frialdad de una mentira disfrazada de cariño, la besó. «Hola, maestro», le dijo. Jesús lo miró, no con ira, sino con profundo dolor. Y él respondió: «Con un beso librarás al Hijo del Hombre». En ese momento, los soldados lo atacaron. Los discípulos, confundidos y asustados, quisieron defenderlo. Pedro sacó una espada y golpeó al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús, aunque estaba rodeado de enemigos, se inclinó y sanó al hombre. «Guarda tu espada», le dijo a Pedro, «porque todo el que tome espada a espada morirá. ¿No sabéis que podría pedirle a mi Padre más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras?». Jesús sabía que estaba allí con un propósito divino. Él no fue una víctima, fue un cordero obediente. Y luego se rindió. Dirigiéndose a la multitud, dijo: «Como si fuera ladrón, vinieron a arrestarme con espadas y garrotes. Todos los días enseñaba en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras». En ese momento, todos sus discípulos, los que decían estar con él hasta el final, huyeron. O Salvador ficou sozinho, abandonado por amigos, rodeado de enemigos. Y además, mantente firme. Lo ataron como a un delincuente, lo condujeron por el camino que iba del huerto a Jerusalén, no como maestro, sino como prisionero. El cielo miraba en silencio. A partir de esa noche, comenzaría a desmoronarse el juzgamiento más injusto de la historia y la salvación más poderosa del universo. 10. Juicio injusto. Después de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante los líderes religiosos en medio de la noche, atado como un criminal. No fui llevado ante un tribunal justo, sino ante una serie de sentencias apresuradas,
llenas de mentiras, odio e intereses ocultos. El objetivo no era buscar la verdad, sino condenar o exonerar. Primero lo llevaron a la casa de Ana, ex sumo sacerdote e influyente entre los gobernantes. Allí fue interrogado con hostilidad. Cuando Jesús respondió con calma, uno de los guardias le dio un puñetazo en la cara, como si fuera un delincuente. Pero Jesús, todavía herido, respondió con dignidad: si hablé mal, dime por qué. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? De allí lo enviaron a Caifás, el sumo sacerdote en funciones. La casa de Caifás rápidamente se llenó de miembros del Sanedrín, el consejo religioso judío. Se trajeron muchos testigos falsos, pero sus testimonios fueron contradictorios. Nadie pudo presentar una acusación coherente, hasta que finalmente el sumo sacerdote lo miró directamente y le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el bendito Hijo de Dios? Jesús, sin miedo, respondió con claridad y poder: lo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras provocaron la furia del consejo. Caifás rasgó sus vestidos y gritó: ¡blasfemó! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? ¿Oyeron su blasfemia? Y todos gritaron: ¡es culpable de muerte! Fue entonces cuando comenzaron los insultos. Le escupieron en la cara, le cubrieron la cabeza y lo golpearon diciendo: profetiza, Cristo. ¿Quién te golpeó? El santo fue humillado, el justo fue juzgado por los injustos, mientras tanto Pedro, que estaba cerca y observando todo, lo negó por tercera vez. Y cantó el gallo. A lo lejos, los ojos de Jesús y Pedro se encontraron, y Pedro, destrozado, salió y lloró amargamente. Al amanecer, después de esta noche de insultos y mentiras, Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Ponce Pilato. Como los líderes religiosos no tenían autoridad para ejecutar una sentencia de muerte, necesitaban que Roma firmara la sentencia. Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús respondió con calma: tú lo dices. Pilato quedó impresionado. No encontró ningún defecto en él, pero los sacerdotes insisten, agitando a la multitud. Pilato, queriendo deshacerse de este asunto, lo envió a Herodes, que también estaba en Jerusalén. Herodes lo recibió con curiosidad, esperando ver un milagro, pero Jesús permaneció en silencio. Él no respondió, no se defendió. Herodes, frustrado, se burló de él, lo vistió con un manto de burla y lo devolvió a Pilato. Pilato, de nuevo frente al pueblo, intentó liberarlo. Según la costumbre, un prisionero podía ser liberado en Semana Santa. Ofreció al pueblo la posibilidad de elegir entre Jesús y un criminal llamado Barrabás. Y la multitud, incitada por los líderes religiosos, gritó: ¡liberen a Barrabás! Pilato exige: ¿y qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos gritaron violentamente: crucifico. Pilato, viendo que no podía hacer nada, tomó agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Pero el juicio había terminado. La injusticia había quedado sellada. Jesús, el inocente Cordero de Dios, fue condenado a muerte como si fuera el peor de los hombres. Y todo esto por nuestro amor. 11. La negación de Pedro. Mientras Jesús era arrastrado de juicio en juicio, golpeado, escupido y humillado por los líderes religiosos, Pedro lo siguió de lejos. Prometí: incluso si todos te abandonan, yo nunca lo haré. Pero ahora el miedo empezó a susurrar más fuerte que el coraje. Jesús fue llevado al patio de la casa del sumo sacerdote y Pedro se quedó afuera. Otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló con el portero y dejó entrar a Pedro. El ambiente estaba tenso.
Una hoguera ardía en el centro del patio y varios estaban sentados alrededor de ella para calentarse. Pedro se unió a ellos, intentando pasar desapercibido, pero el fuego no solo iluminó la noche, también dejó al descubierto rostros. Un criado lo miró atentamente y le dijo: «También estuviste con Jesús el Galileo». Pedro se sorprendió. El miedo lo llevó adentro, y él respondió fríamente: «No sé de qué estás hablando». Se levantó y caminó hacia la entrada, pero otro siervo lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Pedro volvió a negar, esta vez con más contundencia: «No conozco a este hombre». Y luego, un poco más tarde, uno de los presentes, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja en Getsemaní, señaló con certeza: «Sí, estabas con él. Tu manera de hablar te traiciona. Eres Galileo». Pedro, desesperado, asustado, destrozado por dentro, empezó a maldecir y jurar: «No conozco a este hombre». Y en ese momento cantó el gallo. Como un trueno en el alma, este sonido atravesó el aire. Pedro se quedó helado. Recordó las palabras de Jesús: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Volvió la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Jesús. No fue una mirada de condena, era una mirada de oro y amor. Como hacemos tiña cuando el chamou se pela por primera vez junto al mar. Pedro no dijo nada, no esperó más, se escapó y una vez afuera lloró amargamente. Lloró por su debilidad, por su miedo, por defraudar a quien más amaba. Este hombre fuerte, impulsivo y valiente, ahora se veía a sí mismo como realmente era: frágil, humano, pecador. Pero no fue la última vez que vio a Jesús, porque el mismo maestro que sabía que Pedro caería, también sabía que se levantaría nuevamente. Y ya estaba esperando esto para restaurarlo con gracia. Quizás veas este vídeo con tus ojos, mas Dios quiere hablarle a tu alma. No es solo una historia que pasó, es una historia que sigue sucediendo dentro de ti. Cada lágrima, cada silencio, cada herida, Jesús las conoce. No cierres sesión, porque lo que viene después podría ser exactamente lo que tu corazón estaba buscando en secreto. 12. La flagelación y la corona de espinas. El hecho de que Pilato, encarcelado por la multitud, se entregara a Jesús para ser crucificado, desencadenó un proceso brutal de humillación y dolor. Jesús, el inocente, fue tratado como el peor criminal. Y todo comenzó con una cruel flagelación que dejaría marcas no solo en el cuerpo, sino en el alma de quien lo viera. Los soldados romanos llevaron a Jesús a un patio interior del pretorio, reunieron a toda la cohorte y allí comenzó el espectáculo de dolor. La flagelación romana no era un simple castigo, fue diseñado para romperse, destruir, arrancar la carne, la dignidad y la vida. Ataron a Jesús a una columna, su espalda desnuda quedó expuesta y entonces empezó la paliza. Este no era un látigo ordinario, era el ardiente, una cuerda de varios hilos con trozos de hueso, metal y plomo. En los extremos, cada corte de tiro, cada azote arrancaba fragmentos de piel, se abrió a la carne o espuma de sangre. Los golpes cayeron uno tras otro. Mientras los soldados ríen y hacen zombabam, Cordeiro de Deus se queda dormido. No gritó, no dijo malas palabras, solo aguantó por amor. Cuando terminaron los azotes, Jesús quedó cubierto de sangre. Su cara, su espalda, sus piernas, todo era una imagen de oro. Pero los soldados no quedaron satisfechos con ello. Decidiram zombardele como Rey dos Judeus. Ellos colocaron un abrigo morado, símbolo de la realeza, pero ya teñido de burla. Luego, entre risas, trenzaron un corona de espinas, espinas largas, duras y penetrantes, y le clavaron fuerte en la cabeza.
La sangre comenzó a correr por su rostro, mezclándose con el sudor, el polvo y el silencio de su sufrimiento. Le pusieron una caña en la mano derecha a modo de cetro. Luego se arrodillaron ante él, fingiendo respeto. «¡Salve, rey de los judíos!», dijeron entre dos risas. Le escupieron en la cara. Le arrebataron el bastón y lo golpearon en la cabeza, hundiendo aún más las espinas. Todo estaba permitido, porque Jesús había sido liberado. Pero aunque su cuerpo estaba destrozado, su mente no abrió la boca. Así cumple la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, guardó silencio y no abrió la boca. Pilato, al verlo así maltratado, intentó una vez más conmover al pueblo. Lo sacó afuera y dijo: «Aquí está el hombre». Pero la gente no se detuvo. Siguió gritando furiosamente: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Jesús, con el rostro desfigurado, el cuerpo ensangrentado y la mirada firme, se disponía a afrontar la cruz. No porque fuera forzado, sino porque elegí amar hasta el final. 13. La crucifixión en el Calvario. Después de ser brutalmente azotado, coronado de espinas y humillado por los soldados, Jesús fue entregado para ser crucificado. Ya no era un simple prisionero. Era un condenado que cargaba con el peso del pecado del mundo. Le colocaron una pesada cruz sobre los hombros. Su espalda, ya herida, sangraba a cada paso. Su rostro estaba cubierto de sangre y polvo. Las piernas temblaban, pero él no se detuvo. Estaba caminando hacia el lugar llamado Gólgota, que significa cuadrado del cráneo. En el camino, Jesús cayó varias veces. Su cuerpo ya no daba más. Los soldados, al ver que no llegaría, obligaron a un hombre que venía del campo, Simón. De Cirene lleva la cruz detrás de él. Simón no lo conocía, pero su vida cambió para siempre. Lo siguió una gran multitud. Las mujeres lloraban, ellos gritaron. Y Jesús, aún en medio del dolor, se volvió hacia ellos y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Cuando llegaron al Calvario, le ofrecieron vino mezclado con hiel, un narcótico para aliviar el dolor. Pero Jesús lo rechazó. Quería enfrentar la cruz en toda conciencia. Estaba decidido a aguantar hasta el final. Luego lo pusieron en la cruz. Extendieron los brazos. Los clavos le atravesaron las muñecas y los pies. El eco de cada martillazo rompía el silencio del cielo. Lo levantaron entre dos delincuentes, como si fuera uno más. Sobre su cabeza colocaron un cartel en 3 idiomas: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Los líderes religiosos se burlaron. Él salvó a otros, que se salve a sí mismo. Los soldados jugaron a los dados por su ropa, y uno de los ladrones lo insultó. Pero el otro, destrozado por la verdad, dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Y Jesús, con infinito amor, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Él no era un rey derrotado, era un rey que daba su vida por amor. Al mediodía el cielo se oscurece, como si la creación misma estuviera entristecida. Durante 3 horas hubo oscuridad, y en este denso silencio Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me puse todo el pecado, todo el abandono, toda la maldad humana sobre sí mismo». Luego, a gran voz, gritó: «¡Se acabó!». Y finalmente dice: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y bajando la cabeza, abandonado la mente. En ese tiempo la tierra tembló. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. Las rocas se rompieron, tumbas abiertas. Incluso un centurión romano gritó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Jesús no fue derrotado, se rindió. Para ti, en mi opinión, para todos. Y la cruz, que parecía ser el final,
Estaba a punto de convertirse el mayor símbolo de amor en la historia. 14. El entierro de Jesús. Jesús estaba muerto. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Incluso los soldados romanos, endurecidos por años de violencia, quedaron conmocionados. Uno de ellos, al ver cómo agonizaba, gritó: «En verdad, él era el Hijo de Dios». Pero ahora el cuerpo sin vida del Salvador colgaba de la cruz. El día estaba a punto de terminar y se acercaba el inicio del sábado judío, un día santo en el que no se podían dejar cadáveres colgados. Tuvimos que actuar rápidamente. Mientras muchos de los discípulos habían huido, se acercó un hombre, alguien que había permanecido en silencio hasta entonces. Su nombre era José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, pero también un discípulo secreto de Jesús. Atrevidamente fue a Pilato y le pidió el cuerpo. Pilato se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto. Consulta con el centurión y tras la confirmación autoriza la entrega. José, acompañado de Nicodemo, aquel a quien Jesús había buscado una vez durante la noche, bajó con reverencia el cuerpo de la cruz. Lo envolvieron en lino limpio, mezclando lágrimas con perfumes, silencio con devoción. Nicodemo trajo 100 libras de mirra y áloe, costosos ungüentos funerarios. Fue un acto de honor, una despedida feita y con amor. Cerca del lugar de la crucifixión había un jardín, y en este jardín una tumba nueva, excavada en la roca, donde nunca había sido sepultado nadie. José era dueño de él y decidió darle a Mestre su propio montículo. Allí colocaron el cuerpo, lo recostaron suavemente, sabiendo que aquel que callaba había sido él mismo la palabra viva. Luego hicieron rodar una gran piedra para cerrar la entrada al sepulcro. A los ojos humanos fue el final. Todo había terminado, o Mesías estaba muerto, una esperanza enterrada, pero Dios no había dicho su última palabra. Las mujeres que lo seguían, María Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé, observaron desde lejos dónde fue colocado. Sus corazones estaban quebrantados, pero decidieron regresar después del sábado para ungir su cuerpo con más especias. Ya no sabía que al tercer día no encontraría un cuerpo, sino un montículo vacío. 15. Domingo de Resurrección. La ciudad todavía dormía, era el primer día de la semana. El cielo empezó a despejarse y el silencio del amanecer cubrió a Jerusalén como un manto sagrado. Pero en lo invisible, algo poderoso estaba a punto de suceder. El que había sido crucificado ya no quedó entre los muertos. Muy temprano, María Magdalena, María, madre de Jacques y Salomé, se dirigieron hacia la tumba. Trajeron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, como era costumbre entre los judíos. Caminaron en silencio, con el corazón cargado de tristeza y preocupación práctica. ¿Quién quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al llegar, todo cambió. La gran piedra había sido retirada. La tumba estaba abierta. Asustados, se acercaron y entraron. Donde esperaban ver un cuerpo, había un joven vestido con ropas resplandecientes, sentado a la derecha. No era un ladrón. Él no era un enemigo. Era un mensajero del cielo. Y les dijo con voz serena pero llena de gloria: «No temáis. Estáis buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está allí. Mirad el lugar donde lo pusieron». Las mujeres quedaron sin aliento. Era imposible, pero era real. El ángel continuó: «Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os ha dicho». Temblando de emoción, huyeron. El miedo se mezcló con la alegría. Las lágrimas se convirtieron en esperanza. Jesús estaba vivo. Y luego el mismo Jesús se les apareció.
Primero a María Magdalena, que estaba paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero a veces de alegría. Ella quiso abrazarlo, pero él le dijo: «No me toquéis todavía, porque no he subido al Padre. Id y decidlo a mis hermanos». Más tarde, Jesús se apareció a los discípulos, que estaban reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos. Se apareció entre ellos y dijo: «Paz a vosotros». Mostró sus manos y su costado. Algunos dudaron, otros lloraron, pero todos sabían que lo imposible había sucedido. La muerte ha sido derrotada, la tumba ha sido derrotada, el Rey resucita. A partir de ese día, el mundo nunca volvió a ser el mismo. El domingo de Pascua no fue solo un final feliz, fue el comienzo de una nueva creación, una nueva esperanza, porque el que murió vive para siempre. Y debido a eso, la cruz no es derrota, es la victoria, y la tumba está vacía hasta el día de hoy. Tal vez te han herido, tal vez sientes que tu historia ha terminado en una cruz de silencio, abandono o fracaso. Pero la historia de la Semana Santa nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra, cual la traición no es el final, e incluso detrás de una tumba sellada, Dios sigue escribiendo vida. Jesús no solo murió, se levantó para demostrarte que tú también puedes levantarte. Y si hoy todo parece oscuro, no te rindas. El tercer día siempre llega. Antes de cerrar este vídeo, comprueba si ya estás suscrito al canal. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Nunca se sabe quién está viviendo su propia cruz. Y una simple acción de tu parte puede traer esperanza donde no hay fuerzas. Suscríbete, comparte y sé parte de esta misión de vida.